Buen día, bienvenidos. Gracias a todos y todas por estar aquí en la mañana de hoy. En la mañana de hoy vamos a estar conversando junto a Lisa y a Juan Gabriel un poco sobre el tema de convenciones colectivas de trabajo y la modalidad actual de compensación para profesional ejecutivo. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Banco Lafice, Fortinet y BBank, Ricardo Pérez, BAT y Manzanillo International Terminal por hacer posible este espacio hoy en esta mañana. Les cuento un poco sobre nuestros invitados de hoy. Juan Gabriel González, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, máster en Derecho Comercial de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con un posgrado en Recursos Humanos de la Universidad Católica Santa María la Antigua, abogado laborista, socio de Alfaro Ferrer y Ramírez, ex profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la USMA y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos, APD, en el periodo del 2016 al 2017. Y, por supuesto, Alisa Lins, eh, psicóloga y con un máster en psicología industrial y organizacional, con más de 26 años de experiencia en el área de gestión de recursos humanos a nivel nacional como internacional, senior partner de Arden Price de Unión 94 y, por supuesto, la chair de nuestro Comité de Desarrollo Organizacional. Sin más, Alisa, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la introducción. Y miembros de AmCham, les agradezco muchísimo que hayan tomado su tiempo para escuchar sobre este tema, que es la parte de la modalidad de compensación en profesional ejecutivo. Básicamente un brief de lo que trataré brevemente de cubrir hoy. Cualquier cosa, pues siempre quedo a la orden. Es dentro de una estructura de compensación, cómo se compone la misma, cuál es la filosofía, tocar un poquito de compensación de la empresa, que es importante a la hora de estructurarla, cuál es la estrategia de compensación de la organización. Vamos a hablar un poco de las tendencias de empleo, comparando un poquito 2010 con 2022. Vamos a tocar un poco nuevos avances y nuevas tendencias. Quisiera algo básico en la siguiente filmina. Quisiera algo porque probablemente todo el mundo sabe, pero me gusta estar segura que todos estamos tocando el mismo escenario. Flor, si quieres me pasas la próxima filmina. Okay. ¿Cómo se compone una estructura de compensación? Básicamente, ¿qué es una compensación? Y no es nada más que todas las formas de retorno financiero que un empleado recibe de acuerdo al trabajo dado. Todo lo que sea tanto un valor tangible como no tangible que el empleado recibe por estar dando un servicio a una empresa o un organismo puntual. Los sistemas de compensación son fundamentales para establecer una base equitativa de salarios. Algunas empresas cometen el error quizás de no crear unos sistemas de acuerdo a las necesidades organizacionales y lo que terminan al final del día realmente es ofreciendo salarios que individualmente, sin realmente amarrarlos a un establecimiento de metas y lo que puede ocasionar inclusive afecte la motivación, la cultura organizacional, el clima laboral en sí, porque puede haber un tema de percepción de que hay una falta de equidad. La compensación depende básicamente en oferta, demanda e inflación. Cuando puse la palabra inflación, realmente normalmente no es una terminología que usamos nosotros mucho en Panamá porque los países de la región y especialmente de Sudamérica es parte de su día a día medir cuando se levanta en la mañana y cómo están los índices de inflación. En Panamá realmente nunca hemos vivido este fenómeno hasta hoy en día, pues efecto de pandemia. Con todo eso, pues no es lo que está en otros países, el porcentaje de inflación, pero nosotros realmente para nunca haber tenido es importante a la hora de estructurar una oferta de compensación.
La oferta básicamente qué es lo que está en el mercado, qué es lo que se está demandando y se le agrega entonces el índice de inflación. Siguiente. No sé si de repente me la puedes pasar y yo la hago acá como quieras. No, la anterior. ¿Cómo se compone una estructura de compensación? Y esto creo que todos estamos claros. Los tipos de compensación son dos, la compensación directa y la compensación indirecta. La compensación directa es todo lo que es el sistema de pagos. Tu 15 y tu 30, eso es lo que tú recibes con tus deducciones y de forma directa te llega. El otro es la compensación indirecta. Son todas aquellas consideradas compensaciones que no están realmente desarrollados, alineados con un salario fijo mensual. Entre ellos tenemos la parte de los beneficios, todo lo que es seguro médico, seguro de vida, el vale alimenticio, el gimnasio, el car allowance en un momento dado. Todo depende de aquellos beneficios que la empresa ha negociado tanto con sus colaboradores. El ambiente laboral es un beneficio, una compensación indirecta, y la calidad de vida que se genera en la organización. Antes de estructurar cualquier programa de compensación, es importante conocer realmente cuál es la filosofía de la empresa, ya que cada una tiene una visión diferente de qué va a compensar y a quién va a compensar de qué manera. Es importante evaluar las prácticas organizacionales actuales y los resultados obtenidos. ¿Para qué vamos a reinventar la rueda? Vamos a ver qué se hizo tomando referencia antes de la pandemia, cómo se estaba estructurando, el porqué de la estrategia, si había un porqué o cómo se estaba desarrollando, y ver cuáles eran las partes positivas, qué resultados se estaban obteniendo, si realmente se estaban motivando al empleado, si realmente se estaban generando incentivos de productividad, tomar las mejores prácticas y de allí alinearlas con la filosofía y visión de la empresa del 2021-2022 hacia adelante. ¿Cuál es el rol estratégico que el sistema de compensación tiene una empresa? Es para, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, es para realmente, ¿por qué voy a compensar a un profesional? ¿Cuáles son los modelos de compensación que tengo? ¿Qué quiero yo cuando creo un sistema de compensación? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero incentivar, como le dije anteriormente? ¿Qué se está compensando y dónde queremos estar en el mercado? ¿Qué se está compensando? Estamos compensando años de experiencia, estamos compensando lealtad, estamos compensando competencias. Entonces, ahí es donde creamos un poquito de error en mí y no critico la manera como cada organización la estructura, pero cuando las estructuras de compensación, especialmente a nivel profesional, ejecutivo, se basan en años de experiencia y realmente a veces perdemos un poquito el tema del desarrollo de competencias y podemos realmente estar compensando atributos que no necesariamente van alineados con la nueva filosofía de la organización. Por eso en la primera parte creo que es importante que se evalúen las prácticas para poder alinearlas con la nueva filosofía de visión de la empresa. Entonces, como les comenté, ¿qué se está compensando y dónde queremos estar? Queremos ser referentes en materia de compensación, queremos ser un promedio en nuestra filosofía de compensación, queremos estar bajo la media. ¿Por qué? Porque al ser referentes, a lo mejor nuestra estrategia es que queremos ser líderes en el mercado para atraer y retener a personal competitivo. Todo depende nuevamente de la estrategia que la empresa tenga. A la hora de crear, igual las escalas de promedio y un máximo. Entonces, la empresa ver realmente dentro de estas tres bandas anchas que tenemos, donde la organización se quiere ubicar. ¿Cómo desarrollamos una estrategia de compensación? Algo básico, lo más importante, una de las cosas más importantes, sigues la próxima flor, es lo que es el análisis, tener un análisis del puesto, que es básicamente el proceso en el cual se recopilan documentación y analizan información de manera
tal describamos el puesto. Si no sabemos realmente lo que hace una persona, cómo podemos valorar ese puesto, cómo podemos asignarle un valor dólar a cada una de las tareas de las responsabilidades si no tenemos claro qué es lo que el puesto, qué es lo que el puesto demanda. Por eso hacemos el análisis y hacemos la evaluación, el cual se reconocen las diferencias entre los puestos y se establece el valor que tienen ese puesto dentro de la compañía, siempre manteniendo una equidad y evaluando el mercado, que nos da un referente a nosotros, a ver, de acuerdo al presupuesto de la compañía y al mercado, dónde está ese puesto particular, y nos ayuda como base a diseñar la estrategia. ¿Por qué es importante hacer un análisis del puesto? Para diseñar la siguiente, Flor, si quieres. Para diseñar una estrategia de compensación es importante porque, como les comenté anteriormente, nos permite valorar realmente el puesto. Y al tener las especificaciones y los requerimientos que el puesto requiere, vuelvo y les digo, podemos crear y le podemos asignar un valor dólar al mismo. Y nos da frases concretas en las calificaciones requeridas por la persona. ¿Qué competencia realmente se requiere para poder ejecutar estas especificaciones y este requerimiento de la posición? Y esas competencias igual se le asigna un valor dólar, y nos hacemos referencia tanto a nivel organizacional como a nivel de mercado. Y hacemos la referencia para toda esta información para la asignación de remuneraciones. Es un poquito didáctica, yo sé, pero para llegar al punto más concreto, mucha de esta información ya la manejan, pero para hacer una base y llegar al punto final. Las variables que infieren en las tendencias de compensación. A pesar de que el crecimiento no ha sido el mismo que en el 2019, obviamente por la pandemia, realmente los indicadores del clima económico le están dando estabilidad al país. Uno ve las proyecciones de Panamá, y eso Juan Gabriel lo va a tocar un poquito ahora. Las proyecciones de Panamá, el crecimiento es positivo, y las perspectivas económicas son favorables con el crecimiento de las diferentes industrias que tienen un significado dentro del PIB nuestro. ¿Hay inseguridad laboral? Sí, todavía hay inseguridad laboral, y esto se traduce en una baja rotación. El profesional está cuidando su puesto. Yo pienso, y ahora lo vamos a tocar un poquito, el 2022, en enero realmente arrancó positivamente. Las empresas ya están en ejecución de sus metas, y esto se traduce positivamente dentro del mercado laboral. Si quieres pasamos a la siguiente. Los factores más importantes que se consideran a la hora de hacer una estrategia de compensación. Obviamente la primera es la utilidad de la empresa y su presupuesto. Yo puedo decirles que, bueno, que el mercado dice esto y las posiciones se valoran en tanto, las competencias en tanto, y llegamos a un salario para una posición de director comercial. Pero una de las primeras cosas que tengo que evaluar es realmente la situación económica de la empresa. La mejora del bienestar y la equidad es fundamental dentro del desarrollo de la estrategia de compensación. Evaluar un poco cómo está el porcentaje del desempleo. La limitación de la fuerza laboral en algunas especialidades. Como todos conocen, pues dentro de nuestro mercado laboral tenemos alguna falta de profesionales, alguna falta de especialidades que afectan nuestro mercado. Las diferentes leyes que existen para darle quizás un poquito de apertura más, y no voy a tocar mucho este tema porque pues creo que es un poco delicado, pero la apertura para poder realmente abrir nuestro mercado a profesionales extranjeros para que puedan suplir la necesidad que hay interna con algunas especialidades, especialmente la parte de fintech y la parte de startup, toda la parte tecnológica. Cuesta mucho conseguir ese perfil local. Y realmente no es que no se pueda
conseguir o no se pueda desarrollar eventualmente, porque el panameño es una persona sumamente competente y sumamente resourceful, pero no tenemos quizás la industria para poder desarrollar el volumen de industria para poder desarrollar esas especialidades. Y hay una demanda alta también por aquellas que no necesariamente están en el área de fintech, y no hay el volumen de profesionales que puedan darle, como le hablé al principio, de oferta y demanda, que puedan ajustarse a la demanda que existe en el mercado por ciertas posiciones. Cuando hay desaceleración, usualmente, que esta parte era importante, que muchos nos lo preguntaban, y probablemente a ti también, Juan Gabriel, ¿qué hacen con todos estos acuerdos que se tienen con los ejecutivos sobre el cumplimiento de metas y la asignación de bonos y su paquete de compensación? Bueno, en casos anteriores, no pandemia, pero en casos anteriores que han habido desaceleración, realmente la palabra rompe los acuerdos es un poquito fuerte, pero es la realidad. Se renegocia con los ejecutivos, y ahora en la pandemia pues se renegocia, porque realmente en la pandemia las organizaciones estaban cerradas, y no era un tema que no es que hay que reforzar el departamento de ventas, simplemente las organizaciones están cerradas. ¿Cómo te voy yo a cumplir los acuerdos que tenemos si realmente no hay ingresos para la compañía? Yo creo que en el caso nuestro, en Panamá, fue un tema muy bonito y muy positivo, porque en la mayoría de los casos, hubo una buena interrelación entre el empleado y el empleador para realmente llegar a un acuerdo. Pero ya estamos en el 2022, y yo creo que muchos de esos acuerdos ya se están sacando del cajón y se están reactivando para ser nuevamente implementados o renegociados. Y otra parte de la estrategia, que eso pues lo hemos venido viendo desde hace un par de años atrás, lo que es la generación X, Y y ahora la Z, que está entrando en el mercado, son el tema del cambio generacional. ¿Qué está pasando con estas generaciones? La parte de los millennials, probablemente todos se acuerdan que corrimos todos pues realmente a hacer reestructuras dentro de los paquetes de beneficios, porque a lo mejor incentivarme a mí, a Lisa, que soy generación X, no era lo mismo compensar a Liz Marie, que es generación millennial. Pero eso lo vamos a ver ahorita, porque ahí también ha habido un cambio. Sí, vamos a la siguiente. ¿En qué enfoque está su estrategia de salarios? La estrategia del salario debe realmente, como se lo he mencionado un poquito acá, en las diferentes partes de la presentación, debe haber equiparación. Es una de las cosas más importantes, tanto en el salario como en beneficios, dentro de lo que ofrece el competidor. Y de ese tema nos ayuda un poquito a crear estabilidad y bajar un poco la rotación. Que no necesariamente la rotación se da porque haya un mejor o un mayor o menor salario, porque hay otros factores que afectan, especialmente, como les comenté al principio, lo que es la parte de los beneficios que conlleva la parte del clima organizacional y la identificación que tiene el colaborador, el profesional con la empresa. ¿Qué queremos ser? Queremos ser líderes, como les dije anteriormente, queremos ofrecer salarios más altos o los mejores beneficios como una estrategia de atraer y retener a los empleados más competentes. Cuando digo líderes, me refiero a queremos ser referentes. La siguiente. Otra parte, tenemos la parte de equiparación, la parte de líderes y la parte de equidad. Debe haber, los empleadores y los candidatos deben tener un reflejo de equidad, tanto interna como externa. El balance, ¿qué me trae el empleado? ¿Qué traes tú conmigo? ¿Qué competencias traes conmigo? Que realmente en base a eso te voy a remunerar. Y la parte externa, cómo están compensando, como les dije anteriormente, un estudio de salario. Aquí hago un paréntesis con el tema de estudios de salarios. Hay dos tipos de estudios de salarios: estudios de salarios globales o estudios de salarios individualizados. Los dos son válidos, los dos son muy buenos. A mí me gusta más el estudio de salario individualizado, porque, ¿y qué significa? Que lo hago dentro de una muestra más pequeña, con aquellas empresas y aquellos segmentos que son cónsonos con la filosofía que tengo, con la facturación que tengo,
y la cultura organizacional que yo tengo. Sé realmente quiénes son con mis competidores, tanto en el rubro de negocio, pero también en mi entorno laboral. La global es muy buena porque te da muchos indicadores hacia dónde van los salarios y la parte hacia dónde va el crecimiento de los aumentos, crecimiento o decrecimiento de los aumentos y beneficios. Entonces, bueno, como le comentaba, la equidad tanto interna como la equidad externa. Si vamos a la siguiente. Un poco las tendencias en el empleo. Haciendo esta presentación, me fui bastante un poquito rápido, bueno, me doy cuenta de la hora. Yo me encontré una presentación que yo hice en el 2010 en el tema de un estudio de salarios, cómo estaba Panamá frente a la región, en tema de disponibilidades, de requerimiento, perdón, de posiciones. Le hice copy-paste exactamente lo que presenté en el 2010 y me llamó mucho la atención que no sé, lo dijo Coso, traerlo y presentárselos a ustedes. En el 2010, según las estadísticas, reflejan que hubo una tendencia muy grande hacia la perspectiva de trabajos in-home. En 2010 estamos hablando hace 12 años, o mejor dicho, technology savvy. Pero esta tendencia, si bien es cierto, ha querido ayudar al equilibrio personal y familiar, lo cierto es que no se le ha dado continuidad porque no ha tenido los efectos a nivel de productividad esperado. Yo cuando leí eso, yo no sé ustedes, pero yo digo, wow, o sea, ¿quién iba a decir que 10 años después, digamos, olvídate si es productiva o no productiva trabajar desde casa, es que si no lo haces, más vale que sea productivo, porque entonces o estás en negocio o sales de tu negocio. Y increíble, cuando nos tuvimos que ver todos en la necesidad de adaptarnos a la exigencia del mercado, hubo una evolución, que como todos saben, automática, sin esperar de tanta filosofía y tantos gurús, y el por qué, y si la productividad, no la productividad, y el ambiente, y el clima. No, sabe que aquí no hay gurú que funcione, internacional, nacional, búsquenlo. Aquí hay que hacerlo, porque esto es subsistencia, y hay que seguir la dinámica organizacional, estés donde estés. Entonces, pues, bueno, como todos saben, vino la evolución a trabajos remotos e híbridos, y sí hay productividad, pero lo que hemos visto que la misma aumenta al haber esa interacción entre los colaboradores. Y los colaboradores realmente están pidiendo la forma híbrida, porque necesitan todavía, y se necesita, tanto a nivel personal como a nivel de ejecución, esa relación interpersonal entre el equipo de trabajo, tanto del profesional ejecutivo como su equipo, como del profesional ejecutivo con sus peers. Si pasamos a la siguiente. Los nuevos avances que tenemos en Europa y Estados Unidos. Yo estuve en Copenhague hace 3 semanas en la reunión anual de la Asociación de Executive Search, que pertenezco a nivel mundial, y en todos ellos, tanto Europa como Estados Unidos y Asia, eres un mercado de candidatos. Los salarios han subido, los beneficios un mercado de candidatos que me recuerda a mí un poco como cuando yo comenzaba en Arden & Price, como en 1900, más o menos 98, que igual teníamos un mercado de candidatos, pues nosotros todavía no estamos allí. Cuando hay más oportunidades laborales que profesionales buscando, y la inflación está en los niveles más altos en 3 décadas, los empleadores se han visto la necesidad, como les comentaba, de aumentar los salarios. Esto aplica para Europa y para Estados Unidos. Con mis colegas en Chile, Perú y México, el mercado laboral se les activó en el 2021. No obstante, hice otra verificación ayer, los salarios se han mantenido, no han bajado, pero se han mantenido. Que es un poco con lo de Panamá. Panamá no ha tenido el comportamiento de Europa y Estados Unidos, y no ha tenido el comportamiento de la región de activarse en el 2021,
pero desde finales de 2021 y lo que es comienzo de enero de 2022, realmente el mercado laboral se ha reactivado y en posiciones profesionales ejecutivas. Y esta parte es, ahora le voy a presentar un poquito sobre el perfil requerido. Desde el 2022 se ha surgido un clima de confianza y las empresas han comenzado a fortalecer su estructura laboral. Los incrementos están, si bien no se habían dado incrementos reales, obviamente desde la pandemia, están entre el 2,5. Yo calculo para que para el 2023 este número debe mejorar. Si no tenemos otra situación similar y el COVID no se fortalece con otra cepa. Si seguimos a la siguiente. Las nuevas tendencias, tenemos que los top drivers para los empleados está el 49%, continúa siendo un mejor salario y beneficios. Y en esta parte me quedo un poquito rapidito. El colaborador, el profesional ejecutivo, ya se siente que él ya paró, como les dije al principio, el contrato lo pusimos en la gaveta, lo que habíamos acordado, porque entiendo yo me ajusto, pero ya vamos a sacarlo del cajón. Y ¿sabes qué? Y el aumento de salario, la verdad que todo ha subido, la gasolina, lo que todo el mundo sabe en noticias, la gasolina, el súper, las medicinas, todo realmente ha subido. Entonces, necesitamos renegociar nuevamente. Y pues tenemos una base que está más o menos entre el cálculo que nosotros sacamos entre el 2,5% de aumento. Y requieren los top drivers 33% de mayor flexibilidad, como hemos visto, el trabajo remoto y las horas flexibles. En el futuro, los empleados ambicionan a que sus beneficios sean personalizados. ¿En qué sentido? En que si podemos tener 2 personas dentro de la organización, pero a lo mejor para mí, un profesional, para mí es importante que me den un carro de la compañía, pero para la otra persona más importante es que le den una flexibilidad. Entonces, la tendencia a nivel europeo está siendo cada vez más a nivel profesional ejecutivo, no a nivel operativo, ir personalizando los beneficios, y los empleadores también lo están buscando. Se calcula que en el 2023 estas prácticas se van a ver fortalecidas. El profesional senior, esta parte es súper interesante, ya con esto ya casi termino, perdona Juan Gabriel. El profesional senior que estaba en camino a retirarse está siendo retenido nuevamente. Se retiene la experiencia. ¿A qué me refiero? Cuando vino la generación de los millennials, se acordarán, pues, el personal, la generación X, ya se estaba llegando a acuerdos, realmente se quería nuevo impulso, nueva sangre, mentalidad fresca, dinámica, y nosotros, pues yo me incluyo en la generación X, pues a lo mejor ya estábamos entrando en una etapa hacia el tema del retiro, la jubilación, y nos tocaba pues traspasar el conocimiento a la siguiente generación. Debido a la reactivación económica y el avance rápido que están teniendo las organizaciones con todo el tema de la tecnología, no tengo chance de entrenar. O sea, mi profesional senior te necesito, yo necesito tu know-how, necesito todo, ya tú sabes de la organización, tú sabes de los empleados, tú sabes cómo nos manejamos. Te estoy llamando de vuelta, te estoy renegociando contigo, porque ahorita mismo no tengo tiempo realmente de ir y esperar e invertir en un profesional nuevo que venga hacia ti. Sí lo vamos a hacer como plan de sucesión, pero ahorita mismo en el spot que estamos, te necesito de vuelta porque yo necesito ejecutar y necesito sacar a la empresa hacia adelante. La adecuación de estructuras a los nuevos players generacionales realmente ya ahorita mismo no es prioridad. Si se recuerda cuando entraron nuevamente los millennials, y ahora lo veremos generación Z, pues las estructuras se estaban adecuando para incentivarlos a esta generación. Y el bienestar integral como parte importante de los beneficios. Antes ir a ver un psicólogo realmente era tabú, se tenían que esconder, estoy mal, como que yo voy a ver un psicólogo, estoy loco. Ya se ha dado cuenta que, y no porque mi formación sea psicóloga, pero ya se ha dado cuenta que es parte de tu salud integral.
y eso realmente, con el tema de la pandemia, sí ha afectado la productividad de los colaboradores por todo lo que el fenómeno representó. El seguro de salud y vida, si bien eran importantes, se han vuelto una prioridad para el empleado. Las competencias tecnológicas son altamente valoradas. La estabilidad de la empresa, la estructura salarial, la proyección que hablamos al principio, y los beneficios se mantienen enfocados en muy personales, la calidad de vida, la flexibilidad, los planes de salud mental, la parte de bienestar integral. Perdón, la siguiente. En la parte aquí, perdóname, en la última parte está la parte de valor económico. La parte de stock options a mandos medios es una de los beneficios más, beneficios diferentes quizás, que hemos visto, una nueva modalidad en bajar lo que es el beneficio de stock options, que era normalmente para C-level positions, ya en caso case by case, se está bajando ya a profesionales de mandos medios. Y bueno, con esto la verdad que le doy muchísimas gracias, perdonen haberme demorado tanto, espero que la información les sea útil, y bueno, quedo a sus órdenes y Juan Gabriel, gracias por la paciencia. Paso entonces, Flor. Carlos, estás en mute. Hola. Sí, bueno, bienvenido Juan Gabriel González. Gracias, Alisa, por tu presentación. Los dejo con Juan Gabriel. Sí, miren, buenos días a todos. Primero, gracias a la AMCHA por la invitación, a la presidente Jun y muy en especial a Lisa Lince, presidente chair del Comité de Desarrollo Organizacional de la AMCHA. Voy a tratar de ser breve y mi presentación va parecida a lo que señala Alisa, lo que les acaba de presentar. La de Alisa se concentró en los ejecutivos profesionales. La mía, más que todo, va a ser al trabajador que le aplica una convención colectiva de trabajo. Alisa dijo algo en lo cual yo coincido en la perspectiva. Los ejecutivos profesionales dicen, bueno, el contrato de trabajo tuvo stand-by, pero hey, hay un par de años que no me das ajustes, ya nos toca. Igual fenómeno, ojo, son distintas perspectivas. El trabajador básico posiblemente anda en el metro, en el metrobús. El trabajador al que se refirió a Lisa, el ejecutivo, anda en carro y aire acondicionado, pero las ganas de son iguales. Las ganas de aspirar son iguales, diferentes perspectivas, pero también un fenómeno humano muy similar. Antes, Federico, te iba a pedir que me ayudes con la presentación, o Carlos, sí. Tú me dices. Tú la tienes a mano, ¿verdad, Federico o Carlos? Exacto, esa, ok. Yo te aviso cuando lo vamos a ir presentando. Y para entender lo que ocurrió en tema de la pandemia y convenciones colectivas o contratos colectivos de trabajo, y para entender el presente y el futuro, tenemos que hablar un poquito del pasado para comprenderlo mejor. Vamos a ver, ¿qué es lo más similar que ha tenido nuestro país? En el mundo no puedo decirlo. El mundo ha sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Irak, etcétera, etcétera, Ucrania. Ahora, ¿qué es lo más parecido que nuestro país estuvo en siglo XX? Parecido a una pandemia. Lo más parecido y que ha tenido afectaciones laborales fue la invasión de Estados Unidos a Panamá. 1989, recordemos esa fecha, en el 89, una crisis económica muy complicada en el 87, 88, 89, que
provocó o se dio con esta invasión. ¿Qué ocurrieron con los temas laborales? El presidente Endara, recordemos, el presidente Endara, vicepresidente Arias Calderón y el vicepresidente Ford tomaron posesión, gobernaron el país, teníamos un contralor férreo, el ministro de Trabajo en ese entonces era Jorge Rubén Rosas. ¿Y qué ocurrió? Se dijo lo siguiente: bueno, hay una crisis económica palpable, evidente, y se firmó un decreto entre el presidente de la República y el ministro Rosas, donde se dijo, las convenciones colectivas de trabajo quedan suspendidas. Es decir, los sindicatos, por más ganas que quisieran, no podían pedirle aumentos de salario, aumentos de beneficio, aumentos de bono de Navidad, aumentos de prima de producción, no lo podían hacer con las empresas, porque había creo que fue una ley, más que un decreto, creo que fue una ley que dijo, ¿sabes qué? Por 2 años no se pueden negociar convenciones colectivas de trabajo. Ese es un antecedente importante que se dio con la invasión, una crisis económica importante. ¿Y qué ocurrió ahora? Vámonos años después. ¿Qué ocurrió ahora en el 2020? Recordemos que el presidente Cortizo, el 13 de marzo, eso fue un viernes, 13 de marzo del 2020, emitió un decreto de gabinete con todos sus ministros de Estado ordenando lo que aún tenemos, que es el estado de emergencia nacional. La entonces ministra de Salud dijo el 7 de marzo, llegó el primer caso de COVID de España. En un vuelo, lo puedo decir porque es público, en un vuelo de Iberia llegó un caso de COVID, el primer caso en nuestro país. Se decía que antes había, pero oficialmente fue el primer caso el 7 de marzo del 2020 y el presidente días después emite 13 de marzo este decreto. Cuando se dio eso, de inmediato vinieron los cierres de empresas. Muchas empresas, la gran mayoría de las actividades económicas fueron cerrando de poco a poco y prácticamente tuvimos un lockdown total. Recordemos eso, es muy reciente, pero tengámoslo fresco. ¿Qué ocurrió? Evidentemente se activó una legislación que tenemos en nuestro Código de Trabajo, donde muchas empresas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a suspender los efectos del contrato. Muchas empresas solicitaron ante el Ministerio de Trabajo, suspendo los contratos de trabajo, por ende, no pago salario, no tengo por qué pagar salario, nadie tiene, ni mis trabajadores no tienen que venir a laborar, ya que estamos en una situación de pandemia y cierre obligatorio de empresas, salvo ciertas excepciones, ciertas industrias, ciertas actividades, hospitales, servicio de gas, eran las que prácticamente sí podían operar, pero el resto, recordemos cómo era la situación. Recordemos que teníamos los cielos, estuvieron cerrados. Y lo voy a citar porque lo recuerdo aún, que quedé impactado con esta presentación que hizo Pedro Heilbron, el CEO de Copa, lo dijo. Con los aviones estacionados que tengo aquí en Tocumen, Copa pierde a diario $2 millones. Cuando dijo eso yo quedé realmente impactado. Yo pensé que se había equivocado la cifra, pero lo volví a escuchar y dijo $2 millones al día por tener los aviones estacionados aquí sin operar. Ese es el costo, lo que implica a diario. Entonces, muchas empresas se vieron en esta situación donde, bueno, no hay que pagar salario, suspendo, y los sindicatos no les quedó otra que resignarse. Debo decir algo. Fueron consecuentes y entendieron y se pusieron de acuerdo con la empresa, fueron consecuentes con la realidad y dijeron, ok, no aumentamos salario, suspendamos estas convenciones colectivas, estas cláusulas de esta convención, el bono de Navidad no lo demos, el bono por antigüedad no lo demos, este ajuste vamos a tener que tenerlo para el próximo año, y muchas fueron consecuentes. Vamos ahora, quiero que hagamos un parking de eso y quiero que hablemos de cómo estaba la economía para cuando era presidente Ricardo Martinelli y luego cuando era presidente Juan Carlos Varela y ahora siendo presidente Laurentino Cortizo. Vamos a hablar un poquito porque insisto, para entender el presente y el futuro hay que ver la historia. El tema de la economía y los números son los que son.
Cuando estaba el presidente Martinelli, recordemos que él hizo 3 ajustes de salario mínimo. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el abogado habla de ajuste de salario mínimo si aquí vamos a hablar de convenciones colectivas? Porque resulta que los ajustes de salario mínimo que se dieron en ese entonces fueron tan buenos, y no es que necesariamente porque el presidente Martinelli era bueno, sino porque la economía, sin duda alguna, era buena. Veamos los ajustes que se dieron y cómo esos ajustes prácticamente mataban las convenciones colectivas. Miren esto, escuchen esto. En el 2007, el ajuste de salario mínimo fue de 16%. En el 2010, el ajuste de salario mínimo fue de 15%. Y en el 2013, el ajuste de salario mínimo fue de 13%. Bajo la administración Martinelli, se hicieron ajustes del salario mínimo por un total de 44%. Entonces, ¿qué ocurría con los sindicatos? Los sindicatos decían, yo no puedo competir prácticamente con los ajustes que está dando el gobierno nacional, porque son tan altos que se comen, por así decirlo, los ajustes de las convenciones colectivas. O sea, los ajustes ordenados por el gobierno en salario mínimo, en ocasiones se comían, sobrepasaban los ajustes que podía conseguir un sindicato que usualmente era de 3, 3.5, 4%. Entonces, básicamente, no existía, no había razón de ser o de tener las convenciones colectivas de los sindicatos, puesto que estos ajustes eran muy superiores. Recordemos, época de bonanza económica bajo esa administración Martinelli 2007, 2010, 2013. Veamos qué pasó con la administración del presidente Varela. Obviamente la economía es cíclica. No significa que el presidente Varela era bueno o malo en su economía, sino que tema cíclico de economía. ¿Qué ocurrió? En el 2000 él nada más dio 2 ajustes de salario mínimo, porque es lo que le correspondió. Bajo su administración hubo 2 ajustes de salario mínimo. 2015 fue de 8.5%, ya mucho menos, pero sigue siendo apreciable. 8.5% es bueno. En el 2017, 6.5% de ajuste de salario mínimo. Aún seguía siendo muy bueno comparando con las convenciones colectivas. Porque ocurre algo. El trabajador con salario mínimo recibe un ajuste de 8.5 y yo que tengo 10, 15 años en la empresa, ¿me vas a dar un ajuste de 3%? Ey, eso no se compagina. Entonces eso distorsionaba el mercado, distorsionaba un poco el mercado laboral, distorsionaba un poco el escalafón que debía existir en la empresa, y eso posiblemente Alisa lo conoce y ustedes con mucho mayor propiedad que yo lo veo desde el punto de vista jurídico, usted lo ve desde el punto de vista organizacional. Entonces, ¿qué ocurría? Que yo acabo de empezar, perdón, en la empresa y resulta que Alisa, que tiene 15 años, básicamente ganaba igual que yo. Entonces se distorsionaba el salario mínimo de un trabajador básico en que iniciaba con alguien que ya tenía más. Eso creaba una distorsión. ¿Qué ocurrió en el primer ajuste del presidente Cortizo, salario mínimo? El primer ajuste que dio en el 19 en el 20, perdón, en enero del 20 fue de 3.3%. 3.3%, o sea, fue cayendo. 3.3%. ¿Qué ocurrió ahora recientemente? Este año que hubo un nuevo ajuste de salario mínimo, si acaso fue de 1.5%. Ojo, a nuestro juicio fue atinado y consecuencia de lo que hizo su administración en dar un ajuste nada más de 1.5%, puesto que hay actividades que básicamente no sostenían, no podían sostener un ajuste. Llámese, por ejemplo, hotelería. Entonces, hemos visto con este ejemplo que les he dado, este recuento de cómo estaban los ajustes desde 18% el primer año de presidente Martinelli hasta el último que acaba de dar el presidente Cortizo, que si acaso fue de 1.5%. Eso es una fotografía de cómo ha venido nuestra economía en estos últimos 12 años aproximadamente. Ok, vamos entonces, Federico, con la presentación. Por favor. ¿La tiene? Ajá, vamos a ver. ¿Cómo está la tasa de desempleo en el 17? ¿Cómo estaba? Está en 6.1%. En el 21, el año que acaba de pasar, terminó cerca de un 18%. ¿Cómo estaba la tasa de inflación en el 17? Un poquito antes de la pandemia, estaba en 0.9. Ahora, números oficiales, la Contraloría del 2021 en 1.8.
25 va a subir la inflación y se perfila que la tasa de desempleo para el 25 va a bajar cada día más. Es decir, consecuente con lo que decía Lisa, el mercado laboral se va regulando poco a poco. Falta mucho, pero se va regulando en ciertas actividades económicas. Otras que la pudieron ver ayer en noticias, que salió en primera plana de la prensa, la hotelería está cuesta abajo y es uno de los países de la región cuya actividad, la industria hotelera y turística, es una de las más bajas de toda la región, lo cual es preocupante. Y eso se va a reflejar también, evidentemente, en las aspiraciones de sus trabajadores. Vamos a ver entonces qué ocurrió en diversas industrias entre este año 2020, pandemia, cerrados, 21 y 22, qué ha ocurrido con las convenciones colectivas de trabajo y las empresas, cómo ha sido la tendencia. Pasamos, Federico, por favor. Vamos a ver, aquí les voy a dar varias actividades, sin decir nombres, de cómo han sido los ajustes que se han venido dando. Insisto, en cierre en el 2020, muchas empresas y sus sindicatos fueron consecuentes y dijeron, hey, no puedo dar este aumento, y suscribieron cláusulas donde prorrogaban las convenciones colectivas, suspendían ciertas cláusulas, puesto que se hacía insostenible dar aumentos y beneficios en ese momento debido al cierre e incertidumbre que teníamos todos. Recordemos que para el 20 no había vacuna, todos teníamos una zozobra, aquí salíamos los caballeros unos días, las damas otros días, para poder ir al súper, o sea, había una incertidumbre generalizada. Vamos a ver, les voy a dar ciertos ejemplos. En suministro de gas, empresas de gas no cerraron. Aquí hay dos empresas de gas que suministran gas. Una de ellas, esta, dio estos ajustes, y que esta es una entre las dos es la que mejores ajustes salariales tuvo. Fueron bastante consecuentes. No dieron lo mismo que tenían antes, bastante parecido, pero no fue lo mismo que tenían antes en su convención colectiva. O sea, fue menor los ajustes que se suscribieron, pero el sindicato fue consecuencia con la realidad, pese a que esta industria no cerró. En el primer año otorgaron 3.8% de ajuste, en el segundo año un 3.8% de ajuste, en el tercer año sube a 4%, y en el cuarto año dijeron las partes, nos sentamos para ver cómo está la cosa en ese entonces, eso va a ser para el 2025, nos sentamos para ver cómo está la cosa, cómo está la economía, cómo está la inflación, cómo está la generación de empleo, cómo está la empresa, y ahí negociamos ese cuarto año cuánto va a ser el ajuste. Eso ocurrió en una empresa de gas. Una empresa de productos lácteos, el sindicato dijo, no, yo no voy a aceptar menos de lo que yo tenía antes de pandemia. Yo quiero lo mismo. Fue un tema muy complejo, muy complejo, y al final se cerró en estos números. Primer año 4.5, segundo año 4.5, tercer año 4.5 y último año 4.5% de ajuste. Eso fue, este sindicato dijo, no, nos mantenemos tal cual como si no hubiese existido pandemia. Lo cual a mi juicio no es consecuente porque si bien es cierto, este tipo de industria se mantuvo operando, obviamente el poder adquisitivo de la ciudadanía bajó y no había tanto para comprar helado, para comprar leche. Las escuelas no estaban operando, hasta hace poco abrieron y ustedes saben que no había el tema de comprar leche, los jugos, comprar... la economía no es la misma antes y después, pese a que esta empresa estaba andando. Los puertos, esta es una empresa portuaria, sí han sufrido, evidentemente, el comercio internacional ha sufrido un tema generalizado en su economía debido a la pandemia. También hay un tema complejo con los contenedores, no sé, los que están relacionados, los que saben de esto, cada día traer un contenedor de China es sumamente más oneroso, hay un tema de falta de contenedores y demás. Y en esta convención colectiva, en este puerto, se llegaron a estos ajustes de salario. En el primer año, aquellos trabajadores que tenían menos de 4 años de servicio le dieron 4% de aumento. A los que tenían más de 4 años de servicio le dieron 5% de aumento. Y en los otros años, el segundo, tercero y cuarto, a todos por igual 4%. O sea, si se dan cuenta, ven que los números, más o menos el número mágico que hay entre estas tres industrias que le he hablado,
es entre 3.8 y 4, 4,5. Por ahí van sondeando o rondando los números. Veamos esta empresa inherente a refrescos. El sindicato fue consecuente y dijo, en el primer año, 0 aumento. En el segundo y tercer año, 4% para cada año. El número 4 es como el número mejor visto en la industria en general y sindical es lo que se está viendo, si lo pueden ver. Pero fueron consecuentes. Las otras cláusulas de la convención colectiva no las tocaron. Solo hablaron, vamos a hablar de aumento. Las otras cláusulas, dejémoslas igual. El sindicato se portó a la altura, a mi juicio, y entendió que el primer año no se podía aspirar a un ajuste salarial. Seguimos. Por favor, Federico. Sí, gracias. Vamos a ver, ahí hay unas empresas un poco más complejas y la vamos a ver, es actividades un poco más complejas. Aerolíneas. Aerolíneas prácticamente muchas estuvieron cerradas, las que conocemos. Y bueno, el ajuste salarial que se dio en este año, el primer año, fue 2%, más un bono, creo que era de 100, 150 a la firma del convenio colectivo. Y en el segundo, tercer y cuarto año, como pueden ver, aquí fue 2% en el segundo año, tercer año 2% y cuarto año 2.5%. Se va el 4%. Si vieron las industrias anteriores, hablamos de 4%. 3.8, 4%, 4.5%. En estas actividades que estuvo cerrada por muchos meses y que ahora incipientemente ya están volviendo a darse vuelos y demás, la tendencia es más baja y el sindicato fue consecuente en ese sentido, porque es sabedora de que en efecto la economía de esa industria no es la misma a las de otras. Esta otra empresa es una industria panificadora, manufactura y vende, se dedica a lo que es pan. El primer año no tengo porcentualmente, lo tengo por centavos. El primer año fue 12 centavos, el segundo año fue de 12 centavos, el tercer año no hay ajuste y el cuarto año 11 centavos de ajuste. Esta es embotelladora de agua y distribuidora de agua. Esto fue en plena pandemia. Se dieron ajustes en el primer año de 9 centavos para aquellos trabajadores que tenían entre 1 y 5 años de servicio. Y para aquellos que tenían más de 5 años de servicio se dio ajustes alrededor del 10 centavos. No fue tan alto. En el segundo año, nada más eran 2 años, dos años convención. En el segundo año se dieron ajustes de 8 centavos para aquellos que tenían de 1 a 5 años de servicio y de 9 centavos para aquellos que tenían más de 5 años de servicio. En la construcción, ustedes escucharon mucha bulla del Suntrax este año, huelga que se iban a hacer paro y demás, pero pese a ello fueron consecuentes. Fueron consecuentes porque también tienen a la fecha salarios altos y si se dan cuenta o se percatan, en la construcción en general, donde se está dando más, es en obras del Estado. La tercera línea del metro, la autopista, la ampliación de la autopista que se debe dar de Chorrera hacia las playas, lo que se llamaba la costanera, que todavía eso no es seguro que se lleve a cabo. En obras del Estado es donde más se ve que hay actividad de construcción. Pero si se percatan, no hay tantas construcciones de edificios, de centros comerciales, de barriadas, no hay tanto, porque posiblemente hay una sobreoferta en el mercado actualmente de apartamentos y propiedades, y la industria de la construcción sí estuvo también sumamente complicada para los momentos de la pandemia. Y los ajustes de salario, pese a que escucharon el Suntra haciendo su bulla y demás, fueron dentro de todo razonablemente consecuentes. Si se dan cuenta, el primer año 1.4%, ojo, lo estoy comparando con el ajuste que ya tenía la construcción. O sea, un obrero de construcción va a ganar en los próximos años, de aquí a que termine su convención colectiva, que es en el 2025, cerca de $1,200 básico al mes. O sea, insisto, fueron bajos numéricamente, si ven los ajustes, 1.4, 1.4, 2.2, 2.2, pero es que ellos ya venían de una base de salario para el peón, para el trabajador no calificado, sumamente alta. Así que parece bajo, sin embargo, insisto, vienen de una vara mucho más alta, lo cual no facilita la actividad de construcción y es la queja primordial que tiene el empresario de este rubro y que obviamente ellos, junto con los insumos, metales, cemento y demás, encarece
el metro cuadrado en general. Básicamente esto es lo que yo quería presentarles, un estudio sencillo de lo que hay de cómo han sido las convenciones colectivas de pandemia 2020 a la fecha, las más importantes que se han dado en el país. Se han dado 3 huelgas nada más del 2020 a la fecha. Una, las bananeras en Bocas del Toro, una industria láctea y la otra una industria panificadora. 3 huelgas. Se han dado varias amenazas de huelga, se ha estado al tris de la huelga. Ahí me ha tocado negociar en plena pandemia sin vacuna en Ministerio de Trabajo, me ha tocado un par de ocasiones. Algunos sindicatos, insisto, han sido consecuentes, otros no. ¿Cuál es la tendencia o qué es lo que piensa el sindicato ahora? La pandemia ya pasó, el cierre del 2020 ya pasó, hay que seguir viviendo, hay vacunas y yo quiero guardar proporciones, como comenzaba Alisa del Ejecutivo Profesional, el trabajador básico dice, ya hemos estado 2020 cerrado, estamos en el 22, yo quiero ahora pelear por lo mío y nos corresponde ahora nuestros ajustes y más en industrias que no han estado cerradas. Esa es la mentalidad que hay hoy en día, es la lectura que yo tengo del movimiento obrero, de cómo yo lo percibo respecto a sus convenciones colectivas. Y bueno, al final lo que se quiere es tratar de tener un poco de paz laboral y negociaciones sensatas, justas entre las partes, que evitemos huelgas y evitemos confrontaciones como la que hemos visto estos días en la ciudad de Colón. No quiero cansarlos, nuevamente gracias a todos por la oportunidad, a AmCham y en especial a Lisa Lince por su gentil invitación. Gracias, Juan Gabriel, por darnos un poco de información en este espacio. Quisiera mantener un pequeño espacio para ver si hay alguna pregunta que podamos responder en estos últimos minutos, que puedan escribirnos al chat. Alisa, no sé si mientras esperamos alguna pregunta quieres complementar un poco lo que Juan Gabriel nos ha contado. Yo quería comentarle, perdón, a Lisa algo que hablamos Claro. ayer, era que cuando estuvimos cerrados, yo decía a Lisa ayer, oye Alisa, yo vi muchos ejecutivos que se me acercaron y decían, oye, me están terminando de esta empresa, vi muchas demandas de ejecutivos que habían sido terminados o negociaciones por mutuo acuerdo, otros despidos de diversas industrias portuarias, de farmacéuticas, en general. Vi muchos ejecutivos de alto nivel y creo que hablamos un poco de lo de depuración que se está dando incluso en el mercado, o aprovechamiento que se está dando en el mercado, de downsizing, donde muchas empresas decían, me quito esta grasita, me quito un poquito aquí, me quito un poquito allá, me pongo más fit y me pongo más eficiente. No sé si tú quisieras hablar un poquito de eso que hablamos ayer, tú y yo, de una manera muy coloquial. Sí, me encanta la descripción como lo has hecho. Sí, y en esa parte yo le decía a Juan Gabriel que el talento bueno, no importa lo que esté pasando, el talento bueno siempre es requerido, el talento competente, y no estamos hablando solamente de las competencias requeridas, sino todas esas habilidades y las habilidades soft, que le decimos los soft skills del profesional, que realmente representan un 70% del individuo, de la valoración que las organizaciones tienen con el individuo, y el 30% representa las hard skills, o todo lo que son las habilidades y destrezas referentes a la competencia del puesto. Entonces él me preguntaba, bueno, si hicieron downsizing, todos estos profesionales están en la calle, están dentro, no están en la calle, sino están dentro del mercado laboral. Yo le digo, sí, pero hay dos, y sí está, o sea, hay empresas multinacionales que simplemente han cerrado y se han ido, y este recurso humano, pero, perdón, ha habido 3 cosas. Uno, estos profesionales se han reinventado y dicen, contra, la verdad que yo trabajo tanto tiempo para X o Y empresa, y realmente a mí la calidad de vida para mí es lo más importante, y me voy a reconvertir, lo que es reskilling, me voy a reconvertir para yo montar mi nuevo startup
que está tan de moda hoy en día, y Carlos, pues, quien más con Ciudad del Saber que manejan todo este tema. La parte 2 que yo les comentaba, y creo que se comenté en la presentación, es que las empresas están volviendo a llamar a ese personal maduro, por ponerle un nombre, que es la generación X, porque no tienen tiempo de entrenar. Suena feo como diciendo no tiene tiempo de entrenar, pero es la verdad. La economía está tan acelerada que ok, sabes que entréname lo que viene detrás tuyo, pero ahorita mismo yo tengo que ejecutar, como habíamos hablado, tengo que sacar todas mis metas y todos mis cumplimientos, porque tengo ya que deliver lo que no he podido deliver en los últimos 2 años. Entonces, necesito que mi personal senior, mi generación X, me regrese realmente a lo que estaba haciendo. Pero ahí se aprovechó porque puede ser personal muy competitivo, pero si ese personal tuvo 25 años y no tenía la actitud adecuada para la ejecución del puesto, me permitió entonces a mí con la pandemia realmente a esta persona no llamarla, porque ahorita mismo necesito gente que vaya con todo hacia adelante, y por eso le digo, gente con capacidad y gente competente, nunca no habrá oportunidades en el mercado para esta persona, especialmente el mercado nuestro profesional que es tan pequeño. Lo que tú decías, Alisa, que hablamos es que el que es bueno consigue dónde, siempre. El que es bueno consigue donde. A lo mejor tarda un poquito más que el otro, pero eventualmente. A lo mejor tiene que ajustarse un poquito aquí, un poquito acá, pero sí. Alisa, aprovecha, yo vi en tu presentación, creo que hiciste referencia a que más o menos lo que se está viendo de ajustes profesional ejecutivo es 2.5%, ¿verdad? Es correcto, Ajá. correcto. Acá en la media, como te dije, la media en industrias que no han parado ha sido entre 3.8 y 4.5%. O sea, Eh, muy poco más alto. Entonces, estamos hablando de bastante. trabajadores básicos. Ha sido un poquito más alto que lo que tú perfilas para... Yo pienso que es por el entorno, porque si tú te vas, yo Sí, noté un poquito los números que tú tenías, si vas al 2017, un 6.5, 2015, 8.5, eso, o sea, eso realmente no lo ves en empresa privada, en el profesional ejecutivo. Eso es un no, porcentaje de incremento. Entonces, cuando estás hablando de convenciones colectivas, no se puede equiparar a lo que es la compensación de ejecutiva. un ejecutivo, sí, sí, no puedes compararlo. Bueno, y al final son Antes costos estaba, para... digamos, 3,5, por lo general estaba, digo, obviamente estamos hablando de base, ya cada uno, ya negocia con cada uno, dependiendo de la retención y lo que ha aportado esa persona. Estamos hablando de salario. Claro. Luego si lo quieres llevar, ya entras a otro tipo de compensación, como que es la parte variable, que son el tema de las acciones, que es el tema de las bonificaciones, etcétera. Correcto, lo he visto, por ejemplo, Elisa, cuando una empresa dice, bueno, quiero ponerme en forma y quitamos un poquito de la grasita y se dice, 100%. quito 1 o 2 ejecutivos altos, 1, 2, 3 altos, y con esos 2 o 3 altos compenso mantener o retener a 10 trabajadores básicos que sí requiero para mi operación diaria y demás. Así mismo. Los números son números, son crueles, pero son los números. Y al final de eso es no quiero decir mensaje, porque quién soy yo para mandar mensaje, pero como una experiencia que me gustaría compartirla, que recursos humanos, desarrollo organizacional, siempre nos han visto como, la parte buena, que tiene que hablar con el colaborador. No, recursos humanos, nosotros somos todo data. Nosotros presentamos a las directivas, todo lo nuestro debe estar basado en data, realmente para sustentar y ver nosotros al final del día el resultado que están teniendo en la implementación de todas las estrategias, en este caso la estrategia de compensación. Alisa, por eso también hablamos un poquito que cada día los ejecutivos tratas, y también lo estoy viendo más, y lo hablaste con los stock options, se le compensa por su performance. O sea, claramente, por su performance, llegas o no llegas a la meta, así mismo es tu compensación. Así mismo es. Muy directo. Hay un estudio que hicieron en Londres, no me acuerdo si fue London School o una publicación de Economist, no recuerdo ahorita mismo cuál publicación fue, que se está mirando en el mediano largo plazo, simplemente basar la compensación en resultados, casi al 100%.
me parece como un poquito, pues todo el mundo necesitamos cierto salario base para poder pues, pagar nuestras necesidades básicas, y eso es realmente lo que las estructuras de compensación a nivel ejecutivo tienen como finalidad, pero se han dado cuenta, y a raíz de la pandemia, que la verdad que hay que compensar en base a resultados. Okay. Carlos. Muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero tenemos una pregunta de Ariana Domínguez. Quisiera que le dedicáramos, aunque sea unos 2 minutitos antes de cerrar. ¿Qué opinión tienen sobre el programa de empleo solidario que está lanzando el gobierno? Mira, te soy sincero, no le he estado tan al tanto. Escuché unas declaraciones del viceministro de Trabajo y me gusta algo que él indica o indicó, no, insisto, no he visto el proyecto, porque es un proyecto de ley que van a presentar a la Asamblea. Es que para trabajadores de cierta edad, jóvenes, hasta 25 años, se le va a dar algún beneficio fiscal directo a la empresa e incluso al propio ideado ese proyecto de ley, y yo creo que sería algo bueno que lo trajéramos aquí a tu comité, Alisa, en caso de que se haga ley de un proyecto de ley, porque todo, tú hablaste algo que me sorprendió. Ayer lo hablamos tú y yo lo dijiste, es los trabajadores que están por retirarse, los están llamando y le dicen, hey, te necesito de vuelta porque no tengo tiempo de enseñarle al nuevo. Necesito resultado inmediato. Entonces, eso es bueno para aquel trabajador, pero por otro lado, necesitamos que la gente joven se inserte al mercado laboral. Gente de 18, 20, muchachos recién salidos del colegio y de las universidades. Y una manera de incentivarlos, esta ley, ¿se acuerdan que existía de primer empleo? Y esta iniciativa legislativa que hay, que le escuché del viceministro en estos días hablando, creo que es bueno para tratar de que la empresa tengan, además de los bríos que puede tener un muchacho, una muchacha nueva que acaba de salir de la universidad y demás, que también tenga algún beneficio fiscal para ambos. Yo creo que puede generar algún tipo de reactivación en la mano de obra. Digo, no soy experto, pero yo creo que todo caramelo adicional que le deja a la empresa privada para la contratación, yo creo que es bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, siempre que no sean subsidios, todo está bien. Ese es otro tema, esa es otra charla. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel, a Lisa, por darnos este espacio, a AmCham y a nuestros patrocinadores. Gracias nuevamente y bueno, nos vemos el próximo webinar. Un placer. Muchísimas gracias, igual AmCham, por otorgarnos este tiempo, al Comité de Desarrollo Organizacional, y gracias, Carlos y Juan Gabriel, por acompañarnos. A ustedes.